Bueno, nuevamente en otro ciclo de Entre Mates, nuestra invitada de hoy es la arquitecta y doctora Zaida Mushi. Es muy largo el CV, así que arranco. Experta en género, arquitectura y urbanismo. Zaida es argentina y española. Reside ahora en México, arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Doctora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Actualmente es profesora asociada por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña y es Faculty of Excellence del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en el campo del urbanismo, en el cruce entre el espacio, el derecho a la ciudad y la vivienda y el género, siendo referente en la temática a nivel internacional. Fundadora del colectivo Punto 6 de Barcelona, también ocupó posiciones de alta responsabilidad en gobiernos locales. Además de eso, escribe. Es autora de varios libros como Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, La arquitectura de la ciudad global, Arquitectura y política, Ensayos para mundos alternativos con Josep María Montaner y Política y arquitectura con Josep también. Y me imagino que muchos más papers y documentos. Así que bueno, bienvenida Zaida, bienvenida Evangelina, que va a ser nuestra entrevistadora. Muchas gracias. Bienvenida, Zaida. Voy a ser la entrevistadora. Bueno, yo soy Evangelina Pulidori, formo parte del CAPER, que es el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos. Soy vicepresidenta del colegio y Soledad Popelka es la presidenta de la regional somos, no del colegio. Y bueno. Lo primero que me gustaría saber es, por ejemplo, si todo esto que nombró Sole, que forma parte de tu trayectoria, de qué manera se fue dando, o sea, si es premeditado, si sos escritora aparte de todo eso, o fuiste escribiendo todo lo que fuiste haciendo, entonces, o sea, ¿cuál es la punta del ovillo, si tiene? Creo que no tiene, ¿no? Yo creo que eso también es una característica por ahí del género femenino, ¿no? Yo digo que tenemos un tiempo superpuesto y creo que en nuestro currículo también se ve, ¿no? Vamos haciendo lo que nos interesa, que a veces viene por diferentes motivos, por nosotras, por el mundo que nos rodea, por las circunstancias de la vida y nos vamos acomodando a lo que hay y sacando el mejor provecho, ¿no? Y así fue mi trayectoria, ¿no? Yo me fui de Argentina en el año 90 con idea de estudiar y de hacer cosas, pero sin tener ni papeles, ni dinero, ni beca, ni nada, o sea, casi. Y bueno, y la vida me fue llevando a poder enfocar y encontrar cómo conducir mis intereses. Seguramente uno tiene, siempre hay unos intereses de fondo que están en todo lo que hacemos, aunque sea muy diverso. Y bueno, en esos intereses fue una vez que me estabilicé, estudiar el doctorado, encontrar qué era mi interés en el doctorado, empezar a investigar paralelamente en un taller en Sevilla, taller de la Escuela de Arquitectura con Gonzalo Díaz Recasens y Montserrat Díaz Recasens. Empezar, bueno, fue empezando y ver que había, bueno, que escribir, fui aprendiendo, tampoco sé si lo sé hacer muy bien, pero yo creo que lo que hago es escribir lo que pienso, entonces, e intentar escribirlo de una manera eh, como fácil en el sentido de no impostada, ¿no? Y escribir sobre lo que pienso y lo que analizo de lo que veo, no repetir. Por ahí también eso lo aprendí un poco de que fue mi maestro mientras estaba haciendo la tesis doctoral, que fue Jordi Borja, que es como una persona que escribe desde su pensamiento, ¿no? O sea, lee un montón y es súper culto, pero él escribe en el entretejido las cosas que ha ido pensando, experimentando, haciendo, sin saber muy bien de dónde vienen las cosas, ¿no? Y yo creo que también un poco lo hago así, intento ser académica, con rigor académico, de nombrar de Claro, es dónde como que vienen, eso sí. de la academia sacás la forma de registrar, digamos,
ordenadamente para que sirva ese documento también, trascienda de ser solamente la bajada de tu pensamiento. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, no, y sobre todo para reconocer, ¿no? Que al final nuestra producción se basa en otras y aprendemos de otras, y entonces reconocerlas en la medida de lo posible, siempre te puedes olvidar a alguien, pero reconocerlas está bien, ¿no? No tanto por decir, bueno, no es un pensamiento original, al final siempre es un pensamiento original cuando tú entremezclas lecturas, experiencias, pensamientos propios, pero no si siempre estamos pensando que todo sale de cero, es un problema, ¿no? Entonces eso sí es como un aprendizaje de la academia. Tuviste que buscar, o sea, tuviste que un día tomaste la decisión de buscar referentes, por ejemplo, femeninos en tu lectura, o fue algo que sentís que se te fue dando, porque nosotras, por ejemplo, cuando hablamos entre nosotras o con colegas, o últimamente nos ha pasado, yo vengo hablando de esto sin querer, sin proponérmelo, que la mayoría de la bibliografía que utilizamos en la carrera de arquitectura son hombres. La mayoría de los libros son de autores masculinos, y también, obviamente, que los maestros o los referentes en la arquitectura en el momento de estudiar, eh, sobre todo en el momento introductorio, creo que yo que fue más notorio, y después sí empieza a haber mujeres a través de paper o investigación o cosas ya más que se van sumando a la bibliografía, pero eso pasa, o sea, no Mm. sé cómo lo ves. eh, Sí, sí, yo creo que desgraciadamente es, sigue habiendo una falta de referentes femeninos que estén normalizados igual que los masculinos. Digamos, ahí ha habido muchas mujeres antes de las que estamos trabajando ahora, evidentemente, pero sus libros desaparecen. O sea, se nos siguen refiriendo libros de señores, no voy a nombrar ahora, pero que son aburridísimos y sin embargo el mismo de una señora no. Y no se reeditan, y los de los señores tienen 20 ediciones porque ellos mismos se reproducen en sus propias citas, ¿no? Se autocitan. Entonces es difícil, claro, lo que dices, cuando empezamos a formarnos parece que no hay arquitectas, ¿no? Entonces, según tu interés van apareciendo. En mi caso también fue el mismo. Yo no, yo mientras estudié en la UBA, si bien éramos ya la mitad de mujeres estudiando arquitectura, referentes, personalmente referentes no tuve femeninos, sí que era el inicio de la democracia y había algunas cátedras, vinieron algunas profesoras, a mí no me tocó. eh, y fue recién con la tesis doctoral, digamos, al empezar a estudiar la tesis doctoral, que por un lado ciertos temas que me interesaban, empecé a encontrar mujeres que lo trataban. Algunas encontré un poco de casualidad, otras por referencia de una profesora haciendo un máster, Isabel Segura, que daba en el máster de Proyectos, Políticas y Gestión, que hacía Jordi Borja. Había un módulo dedicado a género y ciudad y bueno, ahí tuve muchas profesoras y sobre todo Isabel, que era la coordinadora, fue un poco mentora mía de entrar en estos temas y de prestarme uno de los libros de Dolores Hayden, porque no estaban en las librerías, no estaban en las bibliotecas. Ahora, por suerte, un poquito ha cambiado entre que estamos hablando del año 98, 99. Entonces, algo ha cambiado. Las redes también nos permiten, por suerte, llegar a cierta bibliografía que antes no, pero digamos que fue casualidad, pero después fue voluntario, ¿no? Digamos que ya últimamente, que también alguien podrá pensar que es un sectarismo, pero no, yo casi no compro libros escritos por hombres, ni de novelas, ni de teoría. O sea, algunos sí, y si me regalan, algunos leo. De hecho, ahora estoy leyendo uno de un politólogo que me pidió que presente con él su libro en la FIL de Guadalajara en diciembre, pero en general no, porque creo que todavía tenemos un desbalance muy grande y por tanto necesito llenar el plato de la balanza de pensamiento femenino, porque además es que te siguen saliendo los referentes masculinos cuando piensas en un primer texto, en una primera referencia, porque son los que están como más arraigados en la educación que hemos recibido desde pequeñas hasta ahora, y los referentes que nos siguen apareciendo de manera como automática, ya sea en una conferencia, en internet. O sea, entonces hay que trabajar para que la balanza esté equilibrada, ¿no?
Nosotros en el colegio tenemos el IET, que es el Instituto de Estudios Territoriales. Cada regional tiene su instituto y trata problemáticas regionales de las ciudades y justo ahora organizamos unas jornadas para debatir sobre las problemáticas de la región y de la ciudad. Hasta tenemos una ciudad vecina que tenemos toda la costa del Uruguay, que básicamente nosotros somos, a veces creo que somos más uruguayos que un cordobés, pero bueno, y estamos teniendo esta problemática de rever las ciudades, de volver a hacerlas humanas, porque así las hemos pensado tantos años para el auto, como vos decís, para esa idea de hombre que va a trabajar y actualmente esas problemáticas se ven. ¿Cuáles son para vos las diferencias entre ciudades diseñadas desde la perspectiva de género y aquellas que no lo están? Bueno, primero habría que es una imaginación, una ciudad pensada con perspectiva de género. No hay, no, todas las que están haciendo cosas están rehaciendo sobre una estructura que es patriarcal, como no puede ser de otra manera, y por tanto pensada desde una experiencia, como decías, que se cree universal y neutral y que en realidad es la experiencia del género masculino, interseccionado, que quiere decir del género masculino, hombre, cis, de clase media alta, con todas sus capacidades, con alguien que le resuelve toda su vida personal, ¿no? Que llega a casa y tiene la cama hecha, la comida lista, la camisa planchada y los niños acostados. O sea, desde ese lugar se han pensado nuestras ciudades, dejando fuera a la mayoría de la población, ¿no? Lo que yo creo que es tristísimo es que sin conocer vuestras ciudades, pero eh, que entiendo que son pequeñas, ¿no? Que aún las ciudades pequeñas hayan perdido esa capacidad de dar respuesta a una vida cotidiana en dignidad, que es, le podemos llamar perspectiva de género, pero si no, podemos llamar de otra manera si a alguien le molesta eso, pero lo que quiere es una ciudad que sea coherente con los tiempos humanos, que sea caminable, que todo esté cerca caminable, porque otra vez el vehículo privado es un elemento de exclusión y de exclusividad. O sea, si hay uno solo en una casa, lo usa el hombre, las mujeres por los ingresos, que tenemos un gap de ingreso, tenemos menos acceso al vehículo privado, los niños y adolescentes no conducen, las personas mayores pueden tampoco conducir, podemos tener un accidente temporal y no conducimos, podemos tener otra problemática X y no conducir, o sea, la mayoría de las personas no conducen y no tienen coche. Entonces, hemos pensado coches, ciudades aún pequeñas que son inviables para los humanos. Además, eso ha llevado a afectar el territorio ambientalmente, ¿no? O sea, este exceso de asfalto, ¿no? O sea, cuando vienen las grandes inundaciones que hay en la pampa húmeda. Y todos, el cambio climático. Sí, evidentemente el cambio climático, pero también hemos asfaltado un territorio que la única manera de tragar el agua era absorbiéndolo, porque no hay pendiente. Y ahí nos asustamos que hay inundaciones. No, o sea, y el agua volverá y seguirá viniendo mientras no seamos conscientes que necesitamos también reparar el territorio. Claro, Ahí veo que... sobre todo, claro, la situación actual de argumentar que el cambio climático es lo que está produciendo pues, las grandes catástrofes urbanas en general, eh, y la irreversibilidad, a su vez, el dato de que es irreversible la situación climática, hace que la gente se resigne que las ciudades, bueno, si ya está todo hormigonado y ya nos vamos a inundar siempre, en vez de pensar en que sí hay soluciones, o sea, abrir canteros, despavimentar ciudades, reglamentar para que las construcciones futuras sean permeables, todo lo que viene, que va a seguir viniendo, se va a seguir construyendo, debería obligatoriamente contemplar esta situación que sí es irreversible, de que el clima ha cambiado. Ujú. Claro, por eso mismo no podemos seguir empeorándolo o construyendo como si estas inundaciones, por decir una casuística, fueran a llegar, o ciudades sin árboles, ¿no? O sea, además de que sin tierra que chupe, que puede tener diferentes, tener árboles es fundamental, ¿no? Y árboles variados y variedad. O sea, hay que repensar cómo se construyó esta ciudad industrial
que aparte en muchos casos no es ni industrial, pero y la dispersión y la fragmentación y la extensión en los territorios, comiéndonos además, también comiéndonos el territorio de la comida, o sea, también en general las ciudades están situadas en lugares donde hay alguna capacidad de sustento para la vida humana, ¿no? En general, digamos, hay algunas excepciones, pero en general hay agua, hay tierras fértiles, de cada tipo de fertilidad en cada sitio, evidentemente. No podemos poner todo en todos los lugares, entonces también eso tenemos que cambiarlo. Y cómo poder tener, pero en cambio si construimos barrios cerrados y nos vamos y nos vamos y nos vamos, nos cargamos además ese territorio de la alimentación próximo, que es imprescindible también para enfermar menos, para comer más sano. O sea, es que es por tantos lados que es necesario replantear cómo hacemos y cómo hemos hecho las ciudades y rehacerlas, ¿no? O sea, poner un límite al crecimiento y rehacer lo que hemos hecho. Muchas gracias. Vamos a buscar pan. Bueno, por ahí, en función de esto, ¿cuáles podrían ser algunas experiencias que a vos te parezca de las que hayas transitado como investigadora o como asesora o como habitante, que puedan ser experiencias que digas, porque muchas veces la sensación que tenemos o que cuando hablamos tanto como cuando te sentás en un municipio o cuando hablas con un cliente o cuando hablas con un pariente, tenés siempre la misma sensación de que te están diciendo, sí, mi amor, es una utopía, toda la vida hubo utopías y estamos acá así. Entonces, ¿cuáles te parecen que pueden ser algunos casos o algunas experiencias que vos digas, esto se está haciendo y estas son eh, los resultados Sí. visibles en tu tiempo de haberlo experimentado o vivido o investigado? Sí, para no ir a los casos de Europa y que entonces digan, porque en Europa es Europa, que no es Europa, o sea, es igual, podemos pensar desde que en los años 70, en el momento de plena construcción de autopistas, la ciudad de Curitiba decide hacer un plan urbano que está basado en el transporte público masivo, a partir de ahí unos criterios de densificación de corredores y luego la generación de bolsas y espacios verdes ligados a lo que en ese entonces era el límite de la ciudad para que no se pueda construir más y hacer grandes parques que permitió recuperar espacios. Digamos, evidentemente, lo que pasa con las ciudades también es que no vale tampoco con que hagamos una cosa bien en un momento, hay que continuarla, ¿no? Pero en ese momento eso está muy bien. Luego la ciudad de Montevideo y sus magníficas políticas de recuperación de fincas abandonadas en el centro histórico para hacer vivienda cooperativa para diferentes colectivos reconociendo no sé, por ejemplo, ahora he estado allí viendo las viviendas para mujeres jefas de familia, que también son las mayorías de hogares monomarentales, son de madres, y el acceso a la vivienda es mucho más complicado que para una familia, jefe de familia hombre o una familia compuesta por una pareja y sus hijos. Y entonces reconocer eso y hacer abrir la posibilidad que mujeres, jefas de familia de origen afro puedan tener sus viviendas. La ley les dificulta ahora también la construcción de espacios colectivos en las casas, cosas que hace 40 años se podía, ¿no? Que también eso es terrible, que coman las leyes que beneficiarían a la comunidad han ido para atrás en todos lados, pero aún así, bueno, hay esas propuestas de vivienda, propuestas de equipamientos LGTB abiertos a la comunidad, la propuesta también fantástica de la recuperación de un antiguo mercado de abastos que en lugar de convertirlo en un shopping, espacio de consumo y ocio no, no cultural, no deseable, no comunitario, hacen un gran espacio público cubierto que con recursos, siempre son muchos recursos, ¿no? Sé lo que pasa en la ciudad, cualquier calle que hacemos por los metros cuadrados que es, siempre son recursos, pero evidentemente yo creo que casi todas las ciudades tienen recursos, se deciden usar en otras cosas, ¿no? Entonces lo que hacen en Montevideo es restaurar, rehabilitar este mercado con una inversión mínima, pero se ha convertido en un espacio público de 12.000 metros cuadrados cubiertos impresionantes donde hay actividad gratuita. Bueno, es un espacio público donde cualquier persona puede ir de 10 a 10 y mucha actividad para las personas jóvenes, ¿no? Que son otras de los grupos súper olvidados en las ciudades, ¿no? O sea, a veces se llega a pensar en los niños y niñas
A veces se llega a pensar en las personas mayores, a veces se llega a pensar en las mujeres, pero realmente la juventud no está, nunca se piensa en ella, ¿no? O sea, siempre a la juventud siempre molesta, es ruidosa, da miedo porque se juntan un grupito, eh, beben, claro, porque si no tienen, bueno, es como que no hay opciones tampoco, entonces eso me Claro, gusta. es como que a medida que va creciendo el individuo, lo va sacando para afuera de la casa o es como una doble jugada porque a medida que un adolescente o un niño ya se puede manejar solo, uno cree que, que no necesita el espacio de adentro o a veces en los barrios, ¿no? Sobre todo cuando proyectan viviendas para otros y otras consideran el espacio de adentro, pero no consideran como primordial el espacio de borde ni el espacio público de la vivienda, que es el patio, el desenojódromo. Mm. eh, No, y eso, y espacios Tendría que haber, sí, para que se sí, puedan juntar sin necesidad de juntar, consumir y sí, que puedan hacer juntar, skate, pero ¿no? Y puedan hacer básquet y que puedan charlar y que puedan estar con sus amigos o amigas. Realmente ese me pareció otro ejemplo fantástico porque, bueno, varias cosas también, rehabilitación, reutilización, digamos, como crítica les diría a los montevideanos, falta poner más verde, pero bueno, bien. sí, Y está luego, como otra cuestión que hormigonada, es, la hermosa sí, hormigonada. No, sí, y otra cuestión, la sí. importancia de volver a las calles, al espacio del encuentro, en ciudades como las nuestras, con mucha violencia y delincuencia, lo importante que es volver a la calle y saber que tenés, va, uno siendo mujer, ya es como que te pensás, bueno, voy a ir por esta calle porque hay Mm. gente, porque hay mejor iluminación, esto de la importancia del espacio público, de que Sí, dejemos de estar totalmente. en Y nuestras de, casas y salir. no, y del acompañamiento al espacio público, que eso se hace con viviendas que tengan fachada, aunque sean edificios, y aunque hasta no tengan espacio comercial o de otros usos, solo ver una ventana con luz en una planta baja, aunque esté tres escalones más arriba de la calle, cambia la sensación de caminar por una calle, ¿no? A tener una reja y tener 4 metros de retiro y tener atrás X, un edificio o una vivienda, ¿no? Luego en México, en la ciudad de, bueno, hay varias ciudades iberoamericanas que estos últimos gobiernos han implantado espacios de cuidados, espacios para, se han incorporado como los servicios de cuidados como servicios públicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que a las mujeres el hecho de cuidar infancias, cuidar la casa, hacer las comidas, hacer la lavada, todo eso implica una cantidad de tiempo que va en detrimento de su salud física, va en detrimento de sus oportunidades laborales y no es algo que tenga que ver solamente con el interior privado, ¿no? Y además que muchas mujeres no pueden en su interior privado resolver estos trabajos obligados para el mantenimiento de la comunidad de buena manera. Entonces, porque no tienen acceso a infraestructuras o a equipamientos, etcétera. Además que tampoco es deseable ese exceso de soledad que genera al realizar todos estos trabajos de manera individual, O ¿no? sea, que no es una cuestión de género, ¿no? Porque, o sea, No. familias monoparentales pueden ser también, o sea, hay viudos, hay gente que pierde a su hombres que pierden a sus parejas, hombres que deciden no formar familia y no tienen a nadie que los cuide o Mm. que los ayude. O sea, ojalá y algún día podamos dejar de decir de usar la palabra feminismo porque sería como una redundancia, igual que ojalá y algún día podamos dejar de hablar de agroecología cuando a nadie se le ocurre envenenar la comida, pero hubo que ponerle el ecológico porque el agro ya no era alimentar, o sea, es Sí, como sí, totalmente de acuerdo, totalmente de decía acuerdo. Monterrey, Entonces, lo que decía de estos espacios de cuidado, claro, evidentemente, ideal sería que no estuviera, no fuera una actividad como asignada y casi obligada para las mujeres, pero a día de hoy el 70% de esas tareas las realizan las mujeres y en un 90% sin remuneración, ¿no? Entonces, y son números que se repiten a nivel mundial, hay muy pocas excepciones que esto no sea así. Entonces, bueno, lo interesante es que ciudades como México, Bogotá, están trabajando en la idea de generar centros, los de Bogotá se llaman las manzanas de cuidado, y en México, en la ciudad de Iztapalapa, que es una de las que forma la Ciudad de México,
Se llaman utopías, que es un acrónimo, ¿no? No me sé el nombre, pero bueno, son espacios en donde se conjugan, en el caso de en ambos casos, por un lado es un proceso de gestión eficiente de recursos ya existentes, ¿no? Muchas veces no es generar nuevos recursos, sino los que hay, coordinarlos, ¿no? Y para eso coordinarlos, que estén un poco centralizados por barrios, entonces, servicios de educación, de sociales, de apoyo, etcétera, que algunos hay, pues que estén en el mismo lugar. Luego, en el caso de Iztapalapa, en México, la Constitución del 2017 de la Ciudad de México reconoce que es necesario abordar desde lo público el sistema de cuidados, que no es solamente, aunque también y evidentemente es importantísimo incluir en los cuidados las etapas de educación infantil 0 a 3, que generalmente no son obligatorias, pero que tienen que ser una opción. eh, o algunas otras cuestiones de salud, pero sí poner el foco, como decían, en las tareas, no sé, en el cocinar, en el lavar y en el cuerpo de las personas que han cuidado, ¿no? Porque también está poco estudiado, pero lo poco estudiado que está lo refleja Catherine Criado Pérez en su libro La mujer invisible, o la doctora Karma Valls en Barcelona, que claro, o sea, los trabajos ha habido disminución en las enfermedades y en los accidentes derivados de trabajos productivos, mayoritariamente masculinos, ya sea una obra, ya sea la minería, pero el trabajo del hogar puede llegar a ser tanto o más pesado que cualquiera de estos trabajos, porque hay que cargar muchas cosas, hay que hacer unos ejercicios, o sea, fuerza, personas que no estamos o no están capacitadas para hacerlo, porque no sabe, nadie nos ha explicado cómo se levanta un peso, ¿no? Lo levantamos mal, etcétera. Y no está ni reconocido como enfermedad, porque si una baja no existe, Sí, sí, entonces sí. hay como, no es visible. Entonces estos centros lo que hacen es generar espacios para el cuidado de las mujeres, de estos cuerpos que han cuidado, que además dentro de ese cuidado siempre son ellas las últimas, por lo tanto tampoco van a médicos en caso que existiera la posibilidad, ni a fisioterapia, ni a hablar. Entonces, estos centros ofrecen esta actividad, además de ofrecer a partir de estas actividades de cuidado y autocuidado, espacios de encuentro y de diálogo y de generar lazos, porque también este trabajo muy solitario, como lo muestra bien la película Revolutionary Road o la novela, que es de los años 60, esa mujer que en teoría se queda descansando en casa, no solo no descansa, sino que está sola, 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 sola. Y el otro, el señor, sí, trabaja, se va, tiene que más Estabiliza. viajar, pero siempre está rodeado de gente, siempre habla con gente, va a comer con gente, ¿no? Entonces, también el enloquecimiento que genera esa soledad es fuerte, ¿no? Entonces creo que son ejemplos todos de diferentes ámbitos, ¿no? ¿Y por qué puse el de transporte primero? Porque como antes hablábamos de esa ciudad cochecéntrica que se extiende, que se fragmenta, hace imposible el caminar y el transporte público, que son las dos maneras que nos movemos mayoritariamente las mujeres, por muchos motivos. Y entonces es importantísimo tener buen transporte público, pero es como un pez que se muerde la cola. Para tener buen transporte público necesitas unas densidades, una concentración y si no, evidentemente, sea la base, como dicen Eva Kyle, que es urbanista de Viena, que trabaja en urbanismo y género en la ciudad de Viena hace más de 30 años. Claro, la ciudad, para que sea una ciudad equitativa y justa, igualitaria y justa, tiene que tener como dos condiciones espacio-temporales, servicios, que es las distancias cortas y calidad en la caminabilidad, o sea, todo tiene que estar en proximidad, y aquello que no puede ser alcanzado en proximidad, que evidentemente hay cosas que no pueden estar en proximidad de todas las casas, es un buen transporte público, ¿no? Claro. Si no tenemos estas dos variables, aspirar a unas ciudades igualitarias que por lo tanto den oportunidades iguales a cualquier persona, hombres y mujeres, en cualquier condición, es imposible de pensar. Por ahí lo que nos pasa muchas veces con los antecedentes o con los casos para poder tomar de ejemplo o poder compartir cuando tenemos que planificar, generalmente hay una cuestión de escala que se diferencia mucho, entonces se cree que no es necesario, pero a mí me parece que el punto es el contacto en primera persona, ¿no? Hace que la red humana
funcione. Entonces, si vos estás acostumbrado a manejarte, que de tu casa te levantás, haces vida familiar y después te llevas, no sé, los chicos van a la escuela en auto, llegan, sociabilizan, vuelven en auto a la casa. Todo lo que quedó en el medio no lo absorbieron las personas que se manejan adentro de esa burbuja, ¿no? Sí, Entonces, sí, por ahí, aparte de la contaminación, aparte de se pierde ese contacto, entonces es como que lo demás puede ir cambiando, pero no importa, es como una cinta teletransportadora que puede sí, cambiar, sí, cada vez hay menos árboles, cada vez hay más edificios, y todo va pasando por afuera. Y cuando empiezan los problemas, hay muchas personas que se enteran directamente desde una cámara que lo ve desde afuera, y vos decís, se te está quemando tu montaña, que la estás viendo todos los días por la ventana en Córdoba, por ejemplo, y se enteran por el televisor. sí, 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 Eh, sí. es No, como, es no, y fuerte por después ahí. hablando de los niños y el llevarlos al cole en coche, se tiene como muchas otras derivadas. Una, que es al final ir caminando, además de generar endorfinas de caminar, hacer ejercicio del aire, llegan activos a la escuela. Llegar en coche, llegan atontados, abombados a la Esa- escuela. no Necesitan tomarse como el una tiempo hora. necesario, claro, para... Necesitan una hora en clase, que además están sentados para, o sentadas, para reactivarse. Luego eliminas la posibilidad de esos encuentros fortuitos y el momento salida de clase para hacer redes, que es tan importante, ¿no? Yo creo que todo redunda, en definitiva, en estas malas prácticas que hemos llevado en la forma urbana, en la forma de movernos en la desarticulación de de redes sociales y del conocimiento, de la confianza, o sea, y es terrible para las ciudades, ¿no? También necesitamos, no nos basta nuestra burbuja, como decías, ¿no? Realmente necesitamos estar en contacto con las realidades, con otros, armar redes, pero es muy útil que estemos solamente enterándonos a través de la televisión para que nada cambie. Sí, y por ahí lo que hablabas, ¿no? Por ejemplo, de esto de cómo procesa el cuerpo al transitar y llegas a otro espacio, no sé, desde la educación, por ahí también todo el tiempo que estuvimos conversando se me venían a la cabeza todas las mujeres, por ejemplo, que fueron parte de nuestra formación, que son protagonistas de nuestras ciudades y por ahí estamos... no sé, en la Facultad de Arquitectura de la UNL, mi profesora desde segundo año fue Margarita Trulín. Uno tiene naturalizado Mónica Bertolino con espacios públicos, la importancia de las redes, la importancia de, de, de ese cambio que en algún momento se debería visibilizar más. O sea, ojalá y lo podamos vivir pronto a ese cambio en las ciudades, pero pensaba en cuando hablábamos de diseñar escuelas o de pensar las escuelas como espacio, cómo fueron ayornados los edificios educativos solamente para albergar gente, albergar individuos, tanto los funcionarios escolares como los habitantes de la escuela que van a aprender. Desde la arquitectura se le arma como una caja para que entren todos y no se choquen más o menos, a nivel normativo, ¿no? Y también en los horarios, que coincidan los horarios de lo que tiene que aprender. El nene tiene que aprender al mismo tiempo que los padres tienen que trabajar. Eh, y, pero lo esperanzador es como que todos venimos de lo mismo, y creo que en algún momento cuando todos sepamos que venimos de los pueblos originarios, recuperaremos un poco ese vínculo con los procesos naturales. Sí, sí, los naturales y sociales, todos han sido cortados, ¿no? No, no No interesan. sociales naturales, digo. Sí, sí. No, totalmente, ¿no? Y aparte, por ejemplo, vemos bueno, yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Pero vemos
Como le hemos quitado el espacio a un aparcamiento de coche para que haya una terraza de bar. ¿Y por qué no hacemos lo mismo para poner árboles? ¿No hacemos lo mismo para poner un banco para gente mayor? ¿No hacemos lo mismo para poner espacios de juegos infantiles? ¿No? O sea, al final también otra vez, solo es posible estos cambios, o sea, porque es un espacio productivo, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a mirar que todo el trabajo reproductivo de los cuidados es tan importante o más que el productivo, porque si no hay cuidados, eh, no hay Y lo que es productivo. peor, capaz que no produce, pero genera gasto, que es como, Sí, nuestra primera invitada al ciclo fue Laura Siliani, que es experta en movilidad sustentable, y Ujú. ella decía, ¿por qué un lavadero de autos ocupa la vereda y más? Una persona que cuida chicos podría tranquilamente usar ese módulo de estacionamiento y armar un espacio de juego para los chicos, pero no, es como que tenemos naturalizado lo otro. voy a seguir, creo que voy a seguir diciendo Saidamu. Como quieras, no hay problema. Como te salga, no Bueno, pasa nada. ¿cómo ahora estás en Argentina? Ujú. Estoy en Hoy Buenos Aires unos días, sí. estás en Buenos Aires unos días. Ujú. Eh, ¿Cómo la encontraste? ¿Y cómo te gustaría, en cuánto tiempo, si te imaginas, no sé, volver dentro de un tiempo, qué te gusta? ¿Hay algo así, una cosita que no, no sé, que te Digamos, gustaría que pase? Decir, bueno, estaría bueno que la próxima vez que venga a Argentina, no sé, am, que voy a ir muy arriba. no sé por qué tenía la Yo pregunta. creo que lo que me gustaría, porque sería un síntoma de una sociedad más justa, es que vuelva a ser un país, una ciudad donde la educación pública sea el rasgo distintivo de nuestra sociedad. Y no lo es. Y entonces eso a mí yo por eso me fui también en el año 90 porque fue el primer embate contra la educación pública fuerte desde la democracia. Eh, Creo que es imprescindible, es la única, es donde nos encontramos los diferentes, donde todas las personas podemos, siempre estamos en diferentes escalones, pero tenemos una primera oportunidad, acceso a las mismas cosas y nos encontramos diferentes, ¿no? Si no, todo lo que... Lo ves lastimado, lo ves, Mucho lastimado, muy lastimado, pero también muy discursivamente lastimado, creo yo, ¿no? O sea, es como un poco en los años 90 empezó la idea de la seguridad, cuando no había inseguridad, pero eso sirvió para vender barrios cerrados y la inseguridad vino. La inseguridad tiene que ver con que los que pueden habitar de otra manera las ciudades se encierren y se autoexcluyan. Y entonces la ciudad deja de ser un espacio de diferentes y de oportunidades. Entonces otra vez, el que va en coche y el que va caminando y la diferencia. No necesitamos tener un suburbio norteamericano donde si vas caminando te pegan, como le pasaron a dos amigos míos distintos, ¿no? Que iban caminando por el suburbio y les pegaron, porque solo los pobres van caminando y estos pobres son para ser pegados. sí. Eh, y entonces yo creo que volver a tener esa educación pública, recuperarla, mantenerla, cuidarla, reconocerla, cuando, no sé, justamente ayer es que estaba con un amigo, me contaba, sus hijas sí que están yendo a una escuela pública de aquí, del barrio de Belgrano, que vienen chicos de otras áreas, del área metropolitana. Y dice, bueno, sí, por ahí hay algunos problemas derivados de esas desigualdades, pero está bien, porque es la vida, es la realidad, es la ciudad, si vivimos en burbujas, no, pues no vamos a experimentar esas desigualdades y quien tenga la capacidad de hacer una diferencia pueda actuar para que esas desigualdades no ocurran, ¿no? Entonces, a mí me encantaría eso, ¿no? Me encantaría. Y también es cierto que la ciudad de Buenos Aires, que estos días he transitado, está bien, ¿no? Pero es el corredor norte, Sí, por lo es la tanto, burbuja grande, es el es privilegio, una de las ¿no? burbujas más grandes que podemos ver. Exacto, entonces no puedo hablar de la ciudad en general en este viaje, no he estado, no he andado por la ciudad, en otras veces sí, igual aún la ciudad menos burbuja, que pueden ser desde los barrios autoproducidos hasta barrios más pobres que están cercanos a estos, muchos tienen capacidades de barrio y tienen calidades de barrio que desde la u otra burbuja no se ve porque no se conoce, ¿no? Entonces también esa sería otra cosa, cómo terminamos
cómo seguimos trabajando en que no haya esas burbujas y se mezclen, ¿no? Porque la Claro, que mejor la manera trama urbana sea para que estas transversal. burbujas y este desconocimiento, esta segregación no exista, es que nos conozcamos. Mentira, sí que he ido a una de las otras burbujas, he ido al playón Chacarita, que quería llevar, estuve con una amiga de México y quería que viera las obras de esa zona y que yo ya la conocía y era, bueno, este tipo de intervenciones que se han estado haciendo en los barrios autoproducidos en Buenos Aires, que yo considero que están muy bien y quería que los viera, ¿no? Porque que no se fuera con la imagen que Buenos Aires era solo no sé, Recoleta, el Eje Libertador, el Malva, el museo, la Biblioteca Nacional. Sí que fuimos a La Boca, pero La Boca es un espectáculo turístico, la parte que hemos visto. Entonces quería que viera un poquito otra ciudad, ¿no? Y fuimos a Chacarita. Y fuimos al playón Chacarita y la verdad que está muy bien, claro. Lo que pasa es que todos estos trabajos, estas intervenciones requieren de mucho tiempo, financiamiento, continuar. No son políticas, bueno, nunca la ciudad está terminada, nunca se termina con una política y ya, eso funcionará para siempre, ¿no? Hay que estar constantemente transformándolo, cuidándola de alguna manera, es como nosotras, ¿no? Si no nos cuidamos, si no nos cuidan, pues no seguimos vivas. Entonces, de alguna manera, la ciudad también lo necesita, ¿no? Entonces, eso me gustaría seguir viendo que, pero que no solo pasa en Buenos Aires, evidentemente, que este trabajo de cosido y de dignificación, de derecho a la ciudad, no sé, ponerle todos los nombres que podamos, pueda seguir existiendo, que los reconozcamos, que la gente que vive en una burbuja de privilegio también lo vea, porque el problema es que se han hecho muchas cosas, se han hecho, no sé, también ayer veía que no había visto el libro, un libro de toda la acción de Procrear de 10 años, y es impresionante, impresionante. Y bueno, ahora quedaría verlos, ¿no? Ir a ver qué pasa, pero me han dicho que muchos funcionan bien y no sabemos, ¿no? Seguimos viviendo en nuestra burbuja, en lo que nos dice la televisión que Claro, pasa y no en lo que pasa de verdad, ¿no? Jane Jacobs en su libro del año 61 decía, salgan a las calles a mirar, dejan de estudiar en un tablero, dejan de ver la realidad a través de una televisión, porque cambia mucho, ¿no? Y creo que eso es un desafío de todo el mundo, pero que estaría bueno que aquí cambie. también se ve. Exacto. Bueno, Sole, Yo la verdad que me quedaría escuchándola mucho tiempo, pero bueno. No, me parece súper interesante esto de los barrios, la identidad de los barrios, el no generar células todas iguales de barrios privados. También en lo de la educación pública, yo fui a educación a una escuela pública y era una mixtura de clases sociales y era muy Ujú. interesante, pero éramos todos iguales en ese espacio y lo más bueno que me encantó es la generación de relaciones y el apoyo que teníamos, a pesar de que había gente de menos recursos, otros con más, pero éramos todos iguales y nos apoyábamos y veíamos otras cosas. Eso es súper interesante y la educación pública en nuestro país es algo, es una identidad, es el ADN del argentino, no hay, no hay otra cosa. Es, es tocarnos fuerte. Si tocan la educación es el dedo en la llaga, sería. Totalmente. Pero pero bueno, se bueno, viene debilitando esa identidad, ¿no? por Porque ahí lo que yo creo que atando las dos puntas, digamos, que tiraron y volviendo un poco a esto de por qué no hay referentes femeninos, no hay tantos referentes femeninos en las bibliotecas de esas universidades o tantos referentes. eh, sobre el cuidado, ¿por qué no tenemos la misma cantidad de información en en las materias de estudio, no solamente de la arquitectura, ¿no? Hoy nos reúne la arquitectura, pero a la ciudad se la hace con normas, con leyes, con escribanos, con corredores inmobiliarios que toman decisiones y que capaz que, iba a decir pobres, perdón, no fue... em, capaz que no tienen materias que les generen la sensibilidad necesaria para poder tomar decisiones que no vayan solamente atadas con una cuestión económica, sino que tengan en la balanza otras cuestiones que son más sensibles. Entonces, por ahí pienso en cómo la educación pública es importantísima
pero si se está perdiendo es porque capaz que los referentes por los que se formaron personas que hoy están tomando decisiones y que salieron de la universidad pública no tenían la sensibilidad que necesita para defenderse la universidad pública, ¿no? O sea, capaz que... Bueno, creo que es más complejo y no pasa solo aquí, ¿no? Estamos en un Ah, momento de un capitalismo feroz neoliberal que pretende apropiarse de todo lo producido colectivamente y la educación pública y todo lo hecho público es eso. Pretenden apropiarse y expropiar todo lo que la naturaleza da a toda la humanidad como si fuera posible propiedad de algunos. Y ese es un sistema de pensamiento que ha calado, desgraciadamente, muy fuerte en todos lados y hay que armarse de palabras, como diría Denise Scott Brown, para poder contrarrestar eso, ¿no? Y eso hay que armarse de palabras para contrarrestar las fake news, para contrarrestar la falsa idea del superhombre que todo lo puede, la falsa idea que la seguridad se consigue con segregación y cámaras y policía. No es así. Y además ni siquiera el negocio se consigue así. ¿no? Porque donde hay más negocio y más dinero que generan, en el caso de las plusvalías inmobiliarias, que no sería manera de ver la ciudad, pero ponlo. Es en las ciudades que son más seguras, en la ciudad. ¿Y cómo son ciudades seguras? Porque hay mezcla de gente, porque hay gente por la calle, porque hay tiendas, porque hay... No porque Porque hay están en barrios confianza. cerrados. Entonces, además ese pensamiento es reductor. De hecho, lo que pasará, y como ya pasó en otros sitios como en Estados Unidos, es que aquellos que nos han invitado o nos han empujado a que te fueras a vivir a un barrio cerrado, en 20 años a tus hijos o a sus hijos les van a vender volver a la ciudad y no van a poder, suficiente con el pago que van a conseguir de las casas para irse a la ciudad, ¿no? Pues, aquello vuelven a ser negocios. Entonces, bueno, creo que es muy complejo, pero yo creo que hay que empezar siendo consciente que no somos personas aisladas en el mundo, tanto a nivel planetario, ¿no? De que dependemos de una Tierra que es conjunta y no podemos ir pensando su esquilmación para una riqueza no se sabe de qué, como tampoco, esperen que voy a poner el micro. Hablabas de la falta de referencias y hablábamos en las bibliotecas y en las referencias que aún adquirimos cuando nos estamos formando. Hace muy poquito dos acciones aquí en Argentina, una en la Sociedad Central de Arquitectos con Inés Macet y Carolina Quiroga, y otra en La Plata con el equipo de La Ciudad que Resiste, con las chicas de La Ciudad que Resiste. La Ciudad que Resiste hicieron un trabajo en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Plata para precisamente buscar todos los libros que hubiera de mujeres, reetiquetar, ¿no? Porque tenemos un problema, si vas a la biblioteca no encontrarás la etiqueta arquitecta, entonces ¿cómo encuentras si no estamos? Entonces, poner esa etiqueta y comenzar a hacer este trabajo con las personas que trabajan en la biblioteca e hicieron una exposición física de los libros, una mini exposición de referentes, nos pidieron filmaciones a diferentes personas que habláramos de estos libros. Y luego también Inés Moaset y Carolina Quiroga en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos, donde tampoco existía la etiqueta arquitecta, por tanto, tú no podías revisar la revista histórica de la SCA, ¿no? No me acuerdo el nombre, Nuestra Arquitectura creo que es, buscando cuándo salían arquitectas, porque no estaba el tag. Entonces, ellas también lo trabajaron allí y ahora está el tag de arquitectas. Entonces, sería una propuesta para si tienen biblioteca en el colegio o las bibliotecas de la Universidad del Litoral o a donde haya, pues proponer que integren estas etiquetas que permitan buscar a las mujeres y así tener Nosotras somos, referencias. por ejemplo, estamos en FADEA, la Federación Argentina de Arquitectos, se está como haciendo un movimiento y agregando unas cuantas unas casillitas que faltaban. Entre ellos está la Comisión de Mujeres y estamos como que todo el tiempo se activa alguna cosa que está buena para poder bajar de alguna manera desde la FADEA a los colegios, desde los colegios a los municipios y desde también este ámbito a las universidades, como por ejemplo, no sé, estamos viendo cuestiones de urbanismo, cuestiones de arquitectura con tierra, que es otra comisión, materiales que dejaron de existir, de ser nombrados, pero no dejaron de existir. Y bueno, me parece que esta acción
es creo algo que podrías llegar a visibilizar en tu próxima visita a Argentina. Muy bien, Ojalá. muchas gracias. Bueno, Para ir cerrando, yo quisiera preguntarte cuál es tu visión para el futuro de la arquitectura y el urbanismo desde la perspectiva de género. Eh, a ver, yo creo que tenemos que replantear un poco cuáles son los valores que se buscan y se enseñan desde las universidades, ¿no? Porque necesitamos cambiar el modo en que hacemos la arquitectura, ¿no? Primero hay que poner en primer plano rehabilitaciones, renovaciones de ciudad y de arquitectura, la introducción, como decían, de otros materiales más, más sanos, ¿no? Y más sanos con nosotros y nosotras y con el planeta, reutilización de muchas más cosas, eh, empezar a generar otro canon de la arquitectura que nos permita valorar otras arquitecturas y otros actos en la ciudad y no solamente que lo que se valora es aquello que es grande, que es caro, ¿no? Y que es de una arquitectura, no sé, el otro día tenía una discusión sobre eso, ¿no? Que mostré unas cosas y decían, bueno, pero esa arquitectura, ¿y quién establece qué arquitectura es buena o mala? Hay unos cánones. ¿Por qué esas son? ¿Y por qué? No sé, y había una referencia, mostraba uno de estos proyectos que comentaba de México, de las utopías, y que había casas, unos edificios pintados de rosita, de rosa fucsia, de celeste más fuerte. Esos colores, ¿y por qué no? La vida es de color, basta ya. O sea, hemos aprendido, además mi generación y un poquito ahí, con libros en blanco y negro, pero la realidad no es en blanco y negro, la realidad tiene materiales diferentes, cada material tiene un color, estaban pintadas, o sea, el color es parte de nuestra vida y cuando salimos de la burbuja, otra vez la burbuja de los que hemos estudiado arquitectura, la gente le gusta el color, quiere color en su vida, el color da alegría, el color señala, el color identifica. Entonces, ¿qué es eso? Que los coloritos, todos tiene que ser hormigón, cuando el hormigón, además, sí, vale, es un material que tiene sus cualidades, pero también tiene un impacto en el planeta que es bestial. ¿Necesitamos siempre usar hormigón? Igual no. Bueno, entonces creo que debería ir un poco por ahí e incorporando en esos nuevos cánones como, como una base imprescindible para considerar una buena arquitectura, que esta arquitectura responda a las necesidades reales de las personas y a las necesidades de cuidados que tenemos las personas y que de momento hacemos las mujeres, ¿no? Y entonces no permitir fachadas que sean ciegas, no permitir esa segregación, no permitir unas calles sin árboles, bueno, etcétera. O sea, que realmente pongamos, otra vez, agarremos a Jane Jacobs y pongamos las vidas de las personas en el centro, pongamos las experiencias vividas en el centro y pongamos la complejidad de la ciudad en el centro, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que estamos haciendo hoy. Volvamos a las relaciones. Tal cual, tal cual, tal y cual. por ahí dentro de los materiales, con, contar con la materia viva como uno más de los elementos. O sea, creo que algún día miraremos para atrás y diremos, mira cuando construíamos, o sea, rompíamos lo vivo para poner materia inerte, para meternos adentro. O sea, es como, eh, nunca fue así hasta que se nos ocurrió que así tenía que ser para Sí, siempre. el pensamiento de la ilustración, ¿no? Que comienza a separar al ser humano, al hombre, de lo natural y de la vida para convertirse cada vez en algo artificial que no es y que ese artificial ha destruido de más. Digamos, evidentemente el impacto que tanta humanidad tiene es más de lo que la propia Tierra puede ¿Sabes generarse. qué término es muy, creo, contraproducente para que se entienda el efecto? Eh, Destruir. Porque ningún arquitecto ni estudiante de arquitectura, nadie cree que está destruyendo. Mm, Cuando yo diseño una casa con materiales nobles, no siento que estoy destruyendo la naturaleza, ni siento, ni tengo la intención. Entonces, es como una palabra que hasta que no sé, mm. por ahí no cambiemos esa palabra, no se va a dejar de sentir identificada la persona que está generando un impacto negativo. Por Sí, ahí, bueno, es la porque extensión de la idea de la tabula rasa, ¿no? En este caso, aunque sea con buenas intenciones, que uso sí, materiales sí, nobles, por tanto menos efecto, pero sí. que Sí, no nobles por existe la tabula duraderos y rasa. no nobles por naturales. O sea, el Sí. noble está usado desde un Mm, lugar, pero insisto en que creo que
eh, a mí me cuesta mucho ese punto porque yo construyo con tierra Ujú. exclusivamente. Entonces, lo que hablamos en nuestro ámbito es que no hay que atacar al que no construye con tierra porque no lo está haciendo, no está queriendo hacer un daño. O sea, es el material con el que se sabe que se puede construir. Y Sí, sí, es sí. de hecho con el que nos obligan los Los- códigos a construir. exacto. Los Sí, códigos sí, sí. obligan a construir con materiales industrializados. Sí, Exige sí, sí. Sí, eso. sí. Bueno, herencia de los lobbies que presionan para que ciertas cosas sean permitidas y otras no, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde cómo Es nos así. medican, cómo nos revisan, cómo construimos, cómo vivimos, cómo nos movemos. Como parimos y como Da para morimos. mucho todo Sí, esto. para el bucle eterno. Tenemos que hacer un parate y empezar a reciclar, reciclar y renacer de todo esto Totalmente, totalmente. y mirar con otros anteojos. Sí, sí. Claro, todo. Bueno, Zaida, muchas gracias, agradecerte a vos, Evanje, por sumarte. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que sea linda tu estadía en el país. Gracias. Y Estamos En me la en... visitas burbuja. por la región cuando vuelva. Muy bien. Un abrazo, chicas. Gracias por la Gracias. entrevista. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.